B, C menos B. Es lo mismo, pero está. Ah, no. Gracias por la corrección. Ahí va. Y ahora sí, aplicamos la desigualdad triangular. Es C menos B. Ok. Es lo mismo, pero ahí sí es lo mismo porque en un valor absoluto un número es opuesto ahora es lo mismo, ¿no? Ya. Pero igual no molesta la corrección. Y acá si aplicamos la desigualdad triangular, ¿de qué manera? Fíjense que lo que podemos hacer es hacer A menos B. Esto lo que hacemos es sumar y restar C. Entonces metemos A menos C más C menos B. Y ahora sí aplicamos la desigualdad triangular, suponiendo que esto es este A. Las letras tal vez confunden, pero este A menos C vendría a ser como el primer sumando de la desigualdad triangular y este C menos B es el segundo sumando de la desigualdad triangular. Por lo tanto, esto queda menor o igual a A menos C más C menos B, perdón. Este era bien sencillo. El otro, a ver si lo podemos ver entre todos, a ver si alguno ya lo sabe hacer. Nos cuenta tal vez que me pide probar que si A y B son reales, entonces A menos B es mayor o igual a valor absoluto de A menos valor absoluto de B, ¿no? Sí. Profe, no entendí. ¿Quedó igual el de arriba? ¿Cómo? ¿Puede ser que quedó igual el de arriba? A menos C más C menos B. Y es la idea. O sea, esta es la demostración de lo de arriba. Pero mi pregunta es, ¿no tendría que quedar igual al primer término? O sea, al primero, Ok. A menos B. ¿Qué cosa debería quedar igual a eso? La segunda, A menos B, ¿sí? Es igual a menos C más C menos B. ¿No tendría que quedar igual el primer término que está del lado del igual a la izquierda, igual al de la derecha? A eso voy. No, es menor o igual. No, igual no te tiene que quedar. O sea, justamente No, sí, obvio. la desigualdad triangular justamente te dice eso, que es menor o igual, igual no te tiene que quedar. No, ya sé que menor igual, pero lo que voy es de que me quedó, o sea, lo mismo que está. Es así tal cual. Claro. Está, bien. Profe, yo la verdad no entendí. Pero no O sea, sale. no entendí o sea, lo que Yo habría que tampoco hacer. entendí. Dice lo Por lo que entiendo lo que se hizo fue esto. Sumamos 0. Y la forma de sumar 0 es sumar menos C más C. Y tal, me queda igual la expresión. Como ahora tengo un signo de más por la desigualdad triangular, yo lo puedo separar como el valor absoluto de esas sumas. Y que me quedan que son menor o igual al valor absoluto de todo lo adentro. Exactamente. Profe, una pregunta. En el 1.2, en la parte A, ¿puede ser que se haya hecho un cambio variable? Cambiaste A por A menos C y cambiaste B por C menos B. Y cuando cambias la variable te queda así.
No, no es un cambio de variable, es simplemente lo siguiente. Si ustedes tienen, si quieren esto lo podemos escribir de otra manera. Vamos a, para no confundirnos con las letras, vamos a cambiar acá. Si tengo dos números reales, x e y, entonces x más y es menor o igual al valor absoluto de x más el valor absoluto de y. El valor absoluto de x más y es menor o igual al valor absoluto de x más el valor absoluto de y. Para cualquier x y para cualquier y en los números reales, ¿sí? Entonces ahora el ejercicio 1.2.a me dice que si yo tengo tres reales a, b y c, lo que quiero probar es esta desigualdad acá. Quiero probar que el valor absoluto de a más b, de a menos b, perdón, es menor o igual al valor absoluto de a menos c más el valor absoluto de c menos b. ¿Sí? Ahora bien, la demostración, quiero probar eso. Entonces lo que empiezo con eso, con mismo el valor absoluto de a menos b. Ahora lo que hago es resto y sumo c. ¿Sí? Como restar y sumar c es lo mismo, o sea, es igual a 0. Si yo sumo 0 a un número, es el mismo número, ¿no? Entonces acá, esto de aquí, el a menos c vendría a ser el x de la desigualdad triangular. Y esto de acá sería el y. Entonces tengo dos números sumados, a menos c y c menos b. Cuando le aplico la desigualdad triangular, ¿qué me da eso? Me da el valor absoluto de x más el valor absoluto de y. ¿Sí? Por eso entonces me quedó a menos b menor o igual al valor absoluto de a menos c más c menos b. Porque lo que hice fue sumar y restar, o restar y sumar c. ¿Sí? Si quieren acá, en este paso lo que hicimos fue eso. O resto y sumo. ¿Quedó más claro ahora? Entonces el resultado, o sea, estaría mal si yo pongo el valor absoluto de a menos b es menor o igual a más b, porque elimino el c. Y no, vos lo que querés es que aparezca justamente el c. Sí. Ah, está. O sea, que tendría que aparecer. Está. Claro. Bien, Sí. ahora sí O sea, quedó claro. Gracias. ok. O sea, a menos b, claramente por la desigualdad triangular es menor o igual al valor absoluto de a más el valor absoluto de b. Pero eso ya lo sabíamos, ¿no? Esto es como un resultado nuevo. Romina, Ahí, dime. uy, perdón. No, era que la segunda parte es A menos, pusiste A menos B y era A más B. Igual no sé si ya vamos a hacer eso. A menos b, En el B, sí. Es a menos b mayor o igual a no A a, más a B. más b. Mayor. Gracias. Bueno, este de acá es parecido, digamos. Fíjense. Lo que queremos probar, esto de aquí, lo podemos reescribir.
¿O que está muteado? No, estás viendo. No, C no es 0. Lo único que hago es sumar el resto y sumo 0. Si yo sumo y resto 0, es lo mismo que no hacer nada, ¿estamos de acuerdo? Es lo mismo que a veces cuando hacemos que dividimos, multiplicamos y dividimos entre algo para simplificar ciertas cuentas o para hacer aparecer un número. Es un truco que hacemos Profe, usualmente. Sí, o sea, restás y sumás 0 en el valor absoluto de A menos B, ¿no? No en lo otro. claro, claro, acá en el medio, fíjate. Ah, perfecto. Pensé que... Porque miraba el de arriba y me confundía, porque como son bastante parecidos. No, claro, eso es a lo que queremos llegar, que justamente. O sea, fue tipo, el ejercicio es esto, es probar tal cosa. Y bueno, la demostración es eso. Dale, gracias. De nada. Ok, ahora sí, queremos probar entonces que el valor absoluto de A es menor o igual al valor absoluto de A más B más el valor absoluto de B. A ver si a alguien se le ocurre cómo utilizar el truco que aprendimos recién para esto. Podríamos hacer algo, a ver si sirve. Al lado le sumo, el valor absoluto de A le sumo más B y menos B. Ahí va. El menos B lo puedo escribir como más menos B, de vuelta. Ujú. Entonces, para por dicotomía y como valor absoluto de menos B es igual a B, ya me queda de cambiar de signo, puedo hacerlo, ¿no? Exacto. Es esa la idea. Sí. También se puede probar eligiendo de alguna manera correcta quién es A y quién es B y quién es C del ejercicio anterior. O sea, lo que dijo Agustín es correcto. Es una manera de probarlo, pero es más o menos lo que hicimos recién. Solo que acá este B sería 0. Y C sería menos B. Y ahí funciona igual, ¿no? Pero tal, vamos a hacer de vuelta. Entonces empezamos con el valor absoluto de A. Ahora esto sí es igual al valor absoluto de A más B menos B. ¿Sí? Esto es sumo resto B. Ahora sí, esto es A más B más menos B. Como decía Nicolás, y esto es menor o igual por la desigualdad triangular. A, el valor absoluto de A más B, más el valor absoluto de menos B. Que esto de acá es igual a el valor absoluto de B, porque un número y su opuesto tienen el mismo valor absoluto, ¿sí? Bien. Es más o menos lo mismo que hicimos en la parte anterior, solo que esta es sumando y restando otra cosa. Y también fíjense que en realidad si ustedes cambian A por B, también se puede probar lo mismo, pero con esto, ¿no? O sea, de manera muy similar se puede probar esta otra desigualdad. Entonces tenemos como esas dos cosas. Y si quieren, esto implica... Ahora creo como comentario.
manera similar. Una consulta. Sí. Volviendo un poco para atrás en la demostración, cuando cambiaste el signo, ¿sí? Porque al principio era positivo y lo cambiaste para negativo. De acá para acá. Un poquito más arriba. O sea, un poquito más arriba lo cambiaste, ahí va, de positivo para negativo. Sí. ¿Cómo es posible? No entendí. En la desigualdad, digo. No, yo no te estoy entendiendo a qué te referís. Al principio de la desigualdad, ¿Qué es el, ¿sí? el principio de la desigualdad? ¿Qué es? La El original. valor absoluto de A más B es menor o igual al valor absoluto de A más el valor absoluto de B. ¿Dónde está eso? Perdón. Profe, El valor cuando absoluto de A más B, reescribiste, quiere decir. Fernando, ¿te exactamente. hablar? Hola. Sí. El valor absoluto de A más B arranca diciendo que eso es mayor o igual al valor absoluto de A menos el valor absoluto de B. Y tú lo das vuelta en un momento. Ah, esto acá. Sí. Ah, está. Sí, simplemente si vos das vuelta a la desigualdad y pasás una cosa por un lado y la otra para el otro, te queda igual, ¿no? Está. O sea, O yo sea, tengo que- lo si puedo yo tengo- dejar como estaba, seguirlo trabajando con la desigualdad como estaba, o le tengo que sí o sí dar vuelta. Y te va a ser más fácil. O sea, lo escribí así porque es más fácil de entender. Ok. O sea, 2 no es mayor o igual a 3, pero si yo tengo que 3 es mayor o igual a 2, esto es lo mismo que decir que 2 es menor o igual a 3. Es simplemente eso, di vuelta a las cosas por comodidad. Y pasé el menos b, lo pasé sumando para el otro lado. Dale, gracias. De nada. Bien. ¿Qué estaba? Acá. Bueno, de manera similar se puede probar que, o sea, lo mismo, pero con... ¿Está bien? Vamos a escribirlo de otra manera. Y también sabíamos que o sea, me está diciendo que el valor absoluto de A más B es más grande que el valor absoluto de B menos el valor absoluto de A y es más grande que el valor absoluto de A menos el valor absoluto de B. Eso, ¿cómo lo podrían escribir en una sola inecuación? Con valores absolutos. A ver si a alguien se le ocurre. Ahí levantó la mano. Romina. Que... Ah, no, pero se resta. No, nada. Y si elevaste los dos lados al cuadrado o algo así. Está, sin cuadrado. Solo con valores absolutos. Claro, con valores. No, solo tengo que pasar una de las dos que está restando al otro lado sumando. ¿O no? Lo que estoy diciendo acá es que este número de acá, el valor absoluto de A más el valor absoluto de A, es más grande que este número y es también mayor o igual a su opuesto. En particular me está diciendo que el valor absoluto de A menos B es menor o igual al valor absoluto de A más B. Eso lo es. Porque si A menos B, si el valor absoluto de A menos el valor absoluto de B es negativo, esa desigualdad no me dice nada, porque yo ya sé que eso pasa. Pero estoy diciendo que pasan las dos cosas al mismo tiempo. Pasa que es más grande que ese número y también su opuesto. Entonces, eso.
Es una desigualdad interesante que en algún momento tal vez la van a utilizar. Por eso me parece interesante remarcar. Bien. ¿Alguna duda hasta de lo que hicimos hasta ahora? Profe, ¿podrías repetir eso último que no entendí? ¿Cuál parte? De que el valor, o sea, de que esto es mayor. ¿Cómo queda? Lo que estoy diciendo es lo siguiente, estoy diciendo que el número este es más grande que, fíjate que esto es así. Si yo tengo que A menos B es positivo, entonces sí, el valor absoluto de A más menos el valor absoluto de B, o sea, esto es igual a esto, ¿no? Entonces venimos acá y esto me dice que el valor absoluto de A, el valor absoluto de, el valor absoluto de A menos el valor absoluto de B, cualquiera, es menor o igual a esto. Esto de acá. Ah, no, está bien eso. Que esto sí es menor o igual a A más B. Esto por la parte 2. Esto acá si querés es por 1 por 2. Ahora, la otra parte es, si yo tengo que A menos B es menor o igual a 0, entonces tengo que el valor absoluto del valor absoluto de A menos el valor absoluto de B, esto es el opuesto. De eso es B menos A. El valor absoluto de A menos el valor absoluto de el valor absoluto de B menos el valor absoluto de A, que esto por 1 es menor o igual al valor absoluto de A más B. ¿Sí? Ok, entonces acabo de probar que esto acá, en cualquiera de los dos casos, esto que está acá adentro, o el valor absoluto del valor absoluto de A menos el valor absoluto de B, en cualquiera de los dos casos es menor o igual al valor absoluto de A más B. Por eso entonces queda, es una prueba. ¿Se acuerdan? Cuando tratamos con valores absolutos, en general tenemos que tratar los dos. Tenemos que ver qué pasa cuando es positivo y qué pasa cuando es negativo. O cuando es mayor o igual a 0 o menor o igual a 0. Y es lo que dice. Cuando es mayor o igual a 0, funciona, y cuando es menor o igual a 0 lo adentro, también funciona. Porque tengo estas dos desigualdades. ¿Mejor ahora? ¿Se entiende un poco mejor? Sí, gracias. Bien. Igual a veces, esto la otra vez, como les comentaba, les conviene leer los foros, todos los foros que hay. Hay un foro de cosas de teórico, hay un foro para cada práctico, hay un foro también de consultas en general. Hay uno de los docentes del curso, Bernardo, comentaba que para cualquiera de las materias de Facultad de Ingeniería les es imprescindible, o sea, no es que les conviene, sino que si no hacen esto no van a poder salvar, que es estudiar más allá de las clases. O sea, solo con venir a clase de práctico o a clase de teórico no les va a alcanzar para poder aprobar los cursos, ¿sí? Tienen que estudiar y mucho fuera del horario de clase, ¿sí?
porque si no, no van a llegar. Entonces, a veces les conviene, yo sé que algunos lo hacen, por eso porque me pedían las diapositivas, es sentarse tranquilos, sin el ruido de yo hablando, tratar de entender lo que hicimos en clase, ¿sí? O sea, esto de acá, se sientan más tranquilos y después tratan de ir paso por paso con lo que hice y tratar de entenderlo bien si no les quedó algo claro, ¿sí? Profesor, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí. En un caso como en el ejercicio 5, donde te marcan dónde tenés el mínimo pero no un máximo. Para. El 5, te fuiste un poco de tema. Este acá, el Sí, 5. sí, ese. Donde te marca básicamente un mínimo que n tiene que ser mayor o igual a 1. O sea, que el mínimo tendría que ser cuando n es igual a 1, pero no hay máximo. Si quiero sacar un supremo, puedo reflejar la función esa en el límite cuando tiene infinito, para saber a qué tiende cuando es infinito. Sí, Si eso quiero está saber el bueno. supremo. Sí, Ah, está. Gracias. de nada. Martina, te prendió el micrófono, ¿querías preguntar algo? Ah, no, perdón. Está. Bien, entonces ahora sí, después de la diatriba del estudio, vamos a pasar entonces al tema que Cristian comentaba, está un poco más adelantado, pero está bien. Queremos ver, entonces ver este tema de los máximos, mínimos, supremos, ínfimos y bla, todos esos temitas, ¿sí? Acá hay esto lo pueden leer de la página, a ver si entro a la página. ¿Ven? Acá en bibliografía de recursos, en las notas de número real, capítulo 1, número complejo. Bueno, no le embola esto al número complejo, no sé por qué dice el número complejo ahí. Pero lo que tienen que hacer es, les conviene leer todo esto de acá, que son los axiomas de cuerpo, o sea, de qué es el cuerpo de los números reales. Cuerpos es el nombre de una estructura algebraica, no importa bien eso. Lo importante es que es un conjunto no trivial que tiene una operación suma y una operación producto, ¿sí? Que cumplen ciertas propiedades. Por ejemplo, que es conmutativa la suma, que es conmutativa el producto, esto acá, o sea que x más y es igual a y más x. Asociatividad, esto es lo que distributiva, existencia de neutro, opuesto, todo eso, ¿sí? Entonces son como los 6 axiomas básicos de la suma y el producto. Con esas cosas se pueden probar ciertas proposiciones a partir de estos axiomas. Un axioma es algo que nosotros decimos, esto es cierto. Y después, o sea, algo que asumimos como que siempre es verdadero, ¿sí? Y después las proposiciones son algo que se demuestran a partir de los axiomas, ¿sí? Por ejemplo, esto de acá no tiene una demostración que x más y es igual a x más y, o sea, x más y es igual a y más x. No lo demostramos eso porque lo asumimos como cierto, ¿sí? Pero con todos estos axiomas, con estos primeros 6 axiomas, lo que está diciendo acá en las notas es que podemos probar, por ejemplo, esta proposición, la proposición 1, que me dice que si A más B es igual a A más C, entonces B es igual a C. Y eso es algo básico de ecuaciones que ustedes ya saben del liceo de manera intuitiva, que pueden restar. Si hay algo de un lado y algo del otro en una ecuación, lo resto, ¿sí? Eso se deduce de los axiomas, ¿sí? Pero eso
Sí, eso ya es otro tema, tal vez lo ven en el teórico y todo eso. Sí, dime, Joel. Profe, si yo tengo un conjunto cerrado AB, ponele, y le resto el conjunto abierto AB, ¿me queda solo A y B en ese conjunto? Para un cacho que está hablando otra cosa. Dale, dale, tranqui, gracias. De nada. ¿Y a dónde quería ir? Pues todas estas son cosas de axiomas. Después está también que es algo que es un número positivo. Y todo así. Cómo se define la desigualdad. Y todo eso. Es algo que más o menos intuitivamente lo tienen. Tal vez les conviene hablar la parte axiomática para entender cómo funciona, pero está. Lo que me interesa es esta definición, ¿sí? Que es la definición de J superior y J inferior. Entonces, la definición es la siguiente. Si tengo un conjunto S, dentro de los números reales, S distinto de vacío, y tengo un elemento K que es mayor o igual a todos los elementos de S, entonces decimos que K es una cota superior. ¿Sí? Ahora vamos a ver un ejemplo. Después, la otra definición que me interesa es la de máximo. Si tengo una cota superior de mi conjunto, que además es un elemento del conjunto, entonces decimos que eso es un máximo. Y después supremo es un número que es mayor o igual a todos los del conjunto y no hay ningún otro que sea más chico que él, digamos. Esto es acá, la definición 20. Un número K se denomina supremo de un conjunto no vacío S si K es la menor de las cotas superiores de S. ¿Sí? Ahora todo esto lo vamos a ver con ejemplos para que nos quede claro. ¿Sí? Pero tal, ¿les conviene leer esto que les decía o tal vez lo ven en el teórico con OpenFing o con las clases que vayan? ¿Sí? Hay unos cuantos docentes. ¿Qué es esto de acá? El ejercicio 3, que es algo que me pregunta Joel. Bien, entonces vamos a empezar con el más básico. Menos 1, 1. Entonces acá S, el conjunto, va a ser menos 1, 1. Si esto lo dibujamos en la recta real, acá tenemos el 0, acá tenemos el 1, y acá tenemos el menos 1. Y conjuntos son todos los puntitos que están en el aire medio, incluyendo el 1, incluyendo el menos 1. ¿Sí? Esto se escribe como los X en los reales, tal que X es menor o igual a 1 y es mayor o igual a menos 1. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, habíamos visto que la definición de cota superior era un número que era más grande a todos los elementos de mi conjunto. Un ejemplo de una cota superior, por ejemplo, es 2. Yo sé que 2 es cota superior. Entonces, ¿sí? Por ejemplo, menos 2 no es cota superior. Entonces, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay elementos de mi conjunto. Es más, 0, ¿qué les parece? ¿0 es cota superior o no es cota superior o lo que sea? No, no es. ¿Por qué? Ninguna. Porque no es mayor a 1. Porque pertenece al conjunto.
Bueno, puede pertenecer al conjunto y ser cota superior. Lo que pasa es Porque hay que, elementos del conjunto que son mayores a él y menores a él. claro, exacto. Como bien dijeron unos cuantos, para lo que la definición de cota superior es que el elemento tiene que ser mayor o igual a todos los elementos de mi conjunto. Entonces, 0 es mayor o igual a uno de los elementos del conjunto, pero no a todos. Por ejemplo, el 1 no es mayor a 1. Entonces 0 no es cota superior. Bien. Y ahora sí, habíamos dicho que el máximo, o sea, un máximo de un conjunto era una cota superior de mi conjunto que está dentro del conjunto. Entonces, ¿cuál es el máximo en este caso? 1. 1, exactamente. Entonces, si quieren, entonces 1 es cota superior. Y está en el conjunto. Entonces, es máximo. Bien, entonces ahí ya encontramos el máximo de mi conjunto. Bien. Es 1.3.a. Bien. Y está la definición de ínfimo, y me pide eso también, ¿no? Está, supremo, ínfimo. Bien. Y ínfimo es lo mismo, pero al revés, digamos. Es una cota inferior, es simplemente un elemento que es menor o igual a todos los elementos del conjunto. Un mínimo es una cota inferior que está dentro del conjunto, y después el supremo es un elemento que es mayor o igual a todos los elementos del conjunto y es el más chico que cumple esa propiedad. ¿Sí? Y ínfimo es lo mismo, pero al revés. Sería un elemento que es más chico que todos los elementos del conjunto y es el más grande que cumple eso. ¿Sí? Yo le hago la parte de máximo y supremo, y ustedes hacen la parte del ínfimo, que es al revés. Bien. Y por último, ¿cuál es el supremo de ese conjunto? ¿Tiene supremo? 1. Es también El 1, mismo ¿no? que el máximo. Exacto. Bien. Vamos a hacer lo mismo ahora para para otra parte. Por ejemplo, el 2,5. Este me gustó. Porque acá ya estos dos me muestran cómo funciona. Estamos en 1,3b. Menos 2,5 era, ¿no? Sí, sí. Gracias. No, es 2-5, pero... 2-5, profe. Pero es lo mismo porque no importa. Por eso dije, sí. Está bien. Es lo mismo, pero para no confundirnos. Vamos a decirlo bien. Entonces acá tenemos el 5, acá tenemos el 2.
y después todo lo que está en el medio. Esto, recuerdan, son los X en R, que 2 menor o igual a X, menor estricto que X, menor estricto que 5. ¿Sí? Pregunta, ¿el 2 y el 5 están en ese conjunto? No. 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 Ah, Exacto. Fíjense que el 2 no está en ese y el 5 no está en ese. ¿Sí? Entonces, lo mismo, podemos decir que 6 es una cota superior. Ya acá ya no tenemos que poner tantos ejemplos. Bien, 5 es cota superior, ¿no? Sí, también. Y además, fíjense, como 5 no está en ese, entonces 5 no puede ser máximo. Pero ¿qué sí podemos decir del 5 en este caso? Que es el supremo. Ese es el Exacto, ese es supremo. ¿Por qué? Porque no hay ningún número más chico que 5 que sea cota superior. Pues yo apenas me muevo cualquier cosita para acá, si me muevo muy poco, lo que sea del 5, eso ya entro dentro del conjunto y siempre hay algo más grande. ¿Sí? 5 es el supremo. Y esto es lo que me interesa. Bueno, vamos a hacerlo medio intuitivo ahora de qué es el supremo y qué es esto. O sea, podemos demostrar fehacientemente de que 5 es el supremo. O sea, que es que no hay número más grande que él, más chico que él, perdón, que sea cota superior. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo tengo un número que es más chico que él, entonces ya cae dentro del conjunto. ¿Sí? Cae dentro de ese. Si tengo un número más chico que es cota superior, tiene que caer dentro del conjunto, porque es más chico que 5 y es más grande que 2, por ejemplo. Entonces está dentro de mi conjunto. Y bueno, es más grande que 1 también, entonces tiene que caer dentro de mi conjunto. Pero si cae dentro del conjunto, siempre hay un número un poquitito más grande que él, que también cae dentro del conjunto. ¿Sí? ¿Se dan cuenta de eso? Fíjense, si yo les digo, si tengo que H está dentro de S. ¿Sí? Entonces lo que yo digo es que entonces existe otro H' mayor a H tal que H' también está dentro de S. ¿Sí? A ver cómo se les ocurre para probar eso. ¿Qué número me podrían decir que está dentro del conjunto y es más grande que H? 5. No, 5 no está dentro del conjunto. Ese es el tema. H más S menos H dividido 2. S más 5. Claro, la idea es esa, es el punto medio entre H', entre H y 5. O sea, fíjense que este número acá siempre está dentro del conjunto.
¿Tiene que ser dividido 2 o puede ser dividido 3 también? O sea, Puede ser sí, cualquier cosa que haga que quede dentro del conjunto. Sobre 12 siempre es lo más fácil. sí, perfecto. Pero sí, Gracias. puede ser algo más chico. Puede ser dividir entre 10, entre 1000, entre lo que sea. Va a funcionar. Facundo, no, h más 1 no, porque se te puede caer dentro del conjunto. Si yo tomo, por ejemplo, 4. Profe, no sería. Pará, Nicolás. Dale, voy. No interrumpan, por favor. Si yo tomo, por ejemplo, h igual 4.5 y le sumo 1, me queda 5.5, se me da el conjunto. Entonces siempre hay que tomar algo que está en el medio. Nicolás, ahora sí. H más 5 dividido 2. H más 5 dividido 2. Eso... claro, ¿no es eso? Es eso el H'. Sí. Pero ¿cómo puede ser h más 5 dividido 2? Pero es lo mismo que sumar 2,5 y no podemos sumar 1 porque se iba. No, claro, pero está haciendo... Está así, no, está bien. Pablo, a ver. Está, pero... Pablo me dice que es 5 menos h sobre 2. Que es lo mismo. Esto es justamente h más 5 sobre 2. Está bien esto mal. Había entendido mal. No, claro, o sea, no es h más 5 sobre 2, sino es h más 5, todo eso sobre 2. Está bien, Pablo y Nicolás, lo que están diciendo es correcto y es igual en ambos casos. Tal vez esto es más correcto. Porque acá lo que estamos haciendo es a h le sumo la distancia de h y 5 dividido 2. ¿Sí? Que efectivamente me queda h más 5 sobre 2, pero está. Entonces, ¿por qué digo que no puede tener una cota superior que no sea 5? Porque si yo tomo un elemento más chico que 5, que es cota superior, vamos a escribir eso. Esto va a ser un razonamiento por absurdo. Yo voy a decir, supongamos que... Vamos a escribirlo. Lo que yo quiero probar es esto, que 5 es el supremo de S. ¿Sí? Entonces razonamos por absurdo. 5 no es supremo de... Una duda, con respecto al ejercicio, ¿necesitamos hacerlo? ¿O ya estamos mostrando? O sea, tenemos que demostrar que ese es supremo para el ejercicio en sí. No, o sea, este ejercicio es más bien de entender y la mayoría son así, pero quiero probarlo en un caso para ver con qué nos estamos enfrentando, que es un tema difícil. Entonces, razonemos por absurdo. 5 no es supremo de S. ¿Sí? Entonces, existe una cota superior de S que es más chica que 5. Llamémosle H. ¿Sí? Entonces, particular, H es mayor o igual a, por ejemplo, 1, que está en S. ¿Sí? Pues como es una cota superior, es más grande que todos los elementos, entonces en particular es más grande que 1. Entonces, H es menor a 5 y mayor o igual a 1. Entonces, ¿qué pueden decir de H? ¿Pertenece a qué conjunto? Puede ser. Exactamente, el conjunto que estaba trabajando. ¿Sí? Bien,
Pero ya lo que acabo de ver es que... Pero recién probamos. ¿Qué probamos? Que existe un H' en S, tal que H' es más grande que H. Entonces, H no puede ser cota superior. Esto es absurdo. Porque yo había supuesto que había una que era más chica que 5, perdón. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué es lo que hice? Fue suponer que 5 no es cota superior. Digo, no es supremo. Eso quiere decir que hay una cota superior un poco más chica. Como es cota superior, tiene que ser más grande que... Ah, no, que 1 no, que... Acá tiene que ser otro número más grande, no sé, 3. Entonces acá tenemos que tiene que haber una cota superior más grande que, por ejemplo, 3 y más chica que 5. Eso quiere decir entonces que está dentro de mi conjunto S por definición. Como es cota superior, yo sé que tiene que ser mayor o igual a todos los elementos de mi conjunto. Pero, por lo que vi recién, eso no puede pasar porque siempre hay un elemento más grande que H dentro del conjunto S. Siempre. Por lo tanto, no puede ser cota superior. Yo no entendí ¿Romina? por qué, Ah, perdón. Dime, Elías. ¿por qué el 1 lo cambiaste que no podía ser? No, porque yo lo que estaba diciendo es que el 1, lo que pasa es que el 1 es más chico que el conjunto. No está dentro del conjunto. Puse 3 porque, como es cota superior, quiero que está dentro del conjunto exactamente. Ah, Eso no, es. no. Perdona. No, está bien. Romina. Eso mismo, pusiste 3, pero podría haber sido 4. O sea, es un número que mientras que estén en conjunto está bien. Exacto. Exacto. Está, Sí, sí. gracias. La idea es esa. Bien. Francisco. Profe, una consulta ahí en la última parte. Creo que era más abajo. Hay h más 5 menos h a la 2. ¿Dónde salió ese 5 menos h? ¿Es la distancia entre h y 5? Claro. Ah, perfecto. Y dividido entre 2 sería para encontrar el h'. Y para que quede en el medio. Está perfecto. Gracias. O sea, la distancia entre h y 5 es 5 menos h sobre 2. Y lo tengo que correr justamente la distancia sobre 2 para que me quede dentro del conjunto. Como decía algún compañero, puedo tomar 5 menos h sobre 3, sobre 10, sobre 1000, sobre lo que sea, siempre y cuando sea algo más chico que es, o sea, sumar algo más chico para que me quede dentro del conjunto. Perfecto, entendido. Gracias. Dale. Bien. Después, todas las partes de este ejercicio ahora son todos medio similares, ¿sí? Lo único que hay que hacer es entender un poco cómo son los conjuntos, nada más. ¿Sí? Por ejemplo, el conjunto menos 10, menos 2, ahí el supremo va a ser menos 2, pero no va a tener máximo. Va a tener ínfimo, que es el menos 10, y también va a ser su mínimo. Y son todos medio similares, ¿sí? Lo único que hay que hacer es entender bien cómo es los conjuntos. Y alguien me había preguntado, no me acuerdo quién, creo que había sido Joel, no importa. Que me preguntaba si al conjunto cerrado AB yo le resto el conjunto abierto AB, eso me da justamente dos elementos que son A y B. ¿Sí? Por ejemplo, sí, Evangelina. En L, ¿viste que es 0, 0? Sí. ¿Ahí el 0 es todo o cómo lo escribimos? Es ese conjunto. O sea, es máximo, supremo, ínfimo. Es máximo, supremo, mínimo e ínfimo.
porque es un elemento de un solo elemento. Está, O sea, gracias. este conjunto es 0. Y este de acá es el conjunto 1,2. ¿Sí? Solo 2 elementos. Deja de ser un ¿cómo es? Un intervalo para hacer simplemente un conjunto finito. El H, ahí va, 0, 5. Si yo le resto el 1, 2, vamos a hacerlo gráficamente. Me toca anotar porque si no me olvido. Usted me lo dice. El H. Estoy cagado de todo y no me acuerdo de algo que vi hace un segundo. Pero está. 3,1H. No, 1,3H. ¿Cómo era? Ya me olvidé. 0, 5, Ahí va. en 0 cerrado y en 5 abierto, y le restabas el intervalo 1, 2, ambos abiertos. Ahí va. Bien. Entonces, acá tenemos el conjunto. Acá está el 0. Acá está el 5. Acá está el 1. Y acá está el 2. No está hecho a medida, pero está. Entonces estos son los elementos que son estrictamente más grandes que 0, no son más chicos que 1. ¿Qué quiere decir eso? O sea, lo que serían estos elementos. Me queda acá y acá. Entonces me queda esto acá y esto acá. Eso cómo lo podemos expresar como unión de intervalos. Como va a estar cerrado en 0, 1, y ahí cómo va a ser el conjunto. ¿Va a ser abierto o cerrado? Cerrado. Abierto. Cerrado por mayoría, es cerrado. No, es cerrado porque yo como le estoy sacando acá abierto, entonces acá tiene que quedar cerrado. Ya te respondo, Evangelina. Y después unión 2,5. Acá está abierto y acá en el 2 es de vuelta lo mismo, ¿no? Cerrado. Entonces ese es mi conjunto. Evangelina, ¿te habías levantado la mano? Sí, me olvidé de bajarla, perdona. Está tanto. Bien. Pero Iván, eso entonces. Espero haya contestado tu duda. Y después por eso. Y ahí lo único que hacer es investigar. Es lo mismo acá. Es parecido al que hicimos recién. El 5 va a ser el supremo, pero no es ínfimo. Pero no es máximo. Bien. El otro día Juliana, que es la responsable del curso, nos mandó un mail está comentando que les diga que este práctico es fundamental para el curso, ¿sí? Es como que es una de las piezas fundamentales que si no entienden esto, les va a costar un poco entender el resto del curso, ¿sí? Entonces, tienen que tomárselo muy en serio este práctico, tratar de hacer todas las cosas que puedan. Las que no les sale, pregunten. Para qué está el foro, se responde eso regularmente. Estoy yo respondiendo, a veces responde Juliana también o Bernardo. Y si se fijan, acá, ejercicios mínimos obligatorios, todo el práctico. La idea es que hagan todo. Bien. ¿Me querían preguntar algo? William. Sí. Una consulta, profesor. Sí. ¿Podría explicar el 4C? Que lo hice, pero tengo una duda. Ahora ven. Romina. Yo también iba a pedir que nos explicaras tipo cómo encarar el 4, pero en general. Ok. Acá ya es un poco más difícil porque lo que hay que hacer es entender cómo son los conjuntos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, acá me dicen, bueno, ¿cuáles son? Me dice conjunto X de los X tales que X cuadrado es menor o igual a 3. ¿Sí?
Vamos a hacer uno de esos. Nos queda un rato. Tenemos 15 minutos. Entonces, 1.4.a era, ¿no? S. Son los x en R. Que x al cuadrado es menor o igual a 3, ¿no? Bien, una manera que puedes ver, por ejemplo, de entender esta función o este conjunto es graficar. ¿Qué puedes graficar? Puedes graficar, por ejemplo, x cuadrado menos 3. Entonces te queda algo así. Una parábola donde acá, ¿qué valores tenemos? Más o menos raíz de 3. Exacto. Acá está raíz de 3. Acá está menos raíz de 3. ¿Sí? Entonces, mi conjunto S es las cosas que están ahí en el medio. Esto es como estudiar el signo de la función. Es estudiar un signo, digamos. Algo que tal vez ya han hecho una vez. Entonces, esto es el conjunto. Menos raíz de 3. Raíz de 3. Entonces, el intervalo cerrado menos raíz de 3, raíz de 3. ¿Sí? Y ahí encontrar el máximo, el mínimo y el ínfimo y lo que sea es igual que los ejercicios de la parte anterior. ¿Sí? Ahora una cosa, ¿suele buscar el máximo y mínimo de la recta X o de toda la parábola, o sea, de los productos cartesianos? No entendí. Capaz que no se entendió. Puede pasar de que yo tenga el conjunto que va de menos raíz de 3 hasta raíz de 3 y supongamos... Ah, estaba hablando Nicolás, perdón. Pensé que era William que tenía levantado la mano. Nicolás, te muteé. No, sí. Ahí va, dale. Puede pasar que en un conjunto que el supremo en las X no sea el supremo en la gráfica. Ah, no entendí. Sería más fácil cosas que dibujar. Claro, o sea, que yo estoy diciendo, por ejemplo, acá. Vamos a ver otro. Después hay unos que son un poco más complicados. Pero, por ejemplo, acá, el x en R+, tal que x menos 1 por x menos 2 es menor o igual a 0. El B. ¿Sí? Ah, William, tenés levantada la mano, ¿querías preguntar algo? Perdón, sí, fue lo que hablé hace un ratito del C, pero termine con este y yo le digo mi duda después si quieres. Dale, me parece bien. Ahora sí, Nicolás, a ver, decime. Sería así. Si yo pregunto acá, ¿cuál es el supremo de la función? No, el supremo del conjunto. Del conjunto, perdón. Claro, Sería raíz de 3. claro. Y ahora, el máximo del conjunto sería raíz de 3 o sería el corte abajo. Bueno, sería el ínfimo, ¿no? Pero bueno. No, el ínfimo es menos raíz de 3. El ínfimo sería para el otro lado. Es como el ínfimo, tienen que pensar como que es el número. Es como la cosa más chica que tiene el conjunto. A veces está en el conjunto, entonces a veces no está en el conjunto. ¿Sí? Y ahora, el mínimo y el máximo, ¿qué sería? Sí. ¿Sería el corte con el eje Y o sería menos raíz de 3? El mínimo. No, sería lo mismo. Pensarlo como un intervalo. Olvídate de la parte esta de la función. Ahora lo único que te importa es al final del día es lo que está en rojo. La función es simplemente
una manera de cómo definir el conjunto. Pero la función en sí no te interesa. Para hallar el mínimo o el supremo o lo que sea, ¿sí? A vos lo que te interesa es el conjunto. ¿Cuál es el conjunto? El conjunto es menos raíz de 3, raíz de 3. Entonces, lo que yo estaba mezclando era el mínimo y máximo del conjunto con el máximo y mínimo de la función. Estaba mezclando No. diferente. No, olvídate de la función. La función es simplemente una manera de molestar. O sea, de molestar, no, es de cómo definir el conjunto. Está entonces. Bien. Dale. Levantó pila de gente la mano y la bajó, pero está. Josefina tiene el micrófono abierto si querés preguntar algo. ¿No? Bueno. Entonces, acá x menos 1 por x menos 2 menor a 0, esto lo que había que hacer era estudiar el signo, ¿no? ¿Cómo se hace esto? A ver si me ayudan, que yo hace tiempo no hago estas cosas. 1 y 2, la raíz. Claro, acá. Pero había que hacerlo multiplicando, ¿no? Si yo multiplico acá, o sea, tengo la raíz 1, la raíz de 2. Acá es positivo, ¿no? Acá es negativo, positivo, negativo. En total, cuando multiplico, me queda entre 1 y 2. Acá me queda negativo, acá me queda positivo y acá me queda positivo, ¿no? Y acá está el 0. Entonces, ¿cuáles son los... ¿Cuál es el conjunto S entonces? 1, 2 abierto. Ahí va. De 1, 2. 2 abierto. Vale, después ahí, una vez que consiguen el conjunto, hallan el supremo, el mínimo y lo que sea. Y después... Y William... ¿Cuál querías preguntar? ¿El C? Sí. Ok. Y es parecido, ¿no? .4.c. A ver, S. Son los X en R. ¿Sabes qué cosa era? 3X, ¿cómo era? 3x más 1 sobre x menos 2 mayor o igual a 0. Mayor o igual a 0. Ahí va. ¿Y qué conjunto te dio eso? Yo lo que hice primero fue hallé las raíces, ¿sí? Sí. Me dio menos 1/3 y 2. Claro. Como el denominador es menos 2, o sea, es x menos 2, la hice cerrada. Perdón, había quedado abierta, pero quedó cerrada, porque si no daría 0. ¿Sí? Claro, acá no existen 2. El tema que mi duda es en menos 1/3. Tercios. ¿Qué pasa ahí? Que para mí es abierta, es paréntesis recto, pero por la solución puede ser de que sea paréntesis. ¿Cómo es? El x menos 2, acá es positivo y acá es negativo, ¿no? Acá es negativo y acá es positivo. Sí. Entonces, esto es x menos 2, esto es 3x más 1, y acá tengo 3x más 1 sobre x menos 2. Ahí va. Entonces, tengo menos 1/3 y en 2. Acá yo sé que no existe la función porque tengo el x menos 2 dividiendo, entonces ahí no puedo tomar. Acá yo sé que es positivo. Después acá en el medio tiene que ser negativo y acá tiene que ser positivo, ¿no? Y en menos 1/3, ¿cuánto da? Da 0, esa función. Entonces mi conjunto S tiene que ser... ¿Qué cosa? Mi duda es si el menos 1/3 se incluye o no. Sí, se incluye. Si están incluidos en el conjunto. Seguro. Está incluido. Igual. ¿Por qué mayor igual a 0? Exacto. Sí, pero puede ser que en la solución puede ser que está al revés. ¿Cómo al revés?
En el ¿Qué repartido ya subieron algunas soluciones. no leí El esa tema- parte. No lo leí. pero es así. Es Se incluye. menos infinito, menos un tercio, cerrado, unión, 2 más infinito. No sé, la solución, no sé quién la escribió, pero Yo porque me había dado y tenía la duda porque en el otro lado decía otra cosa. Buenazo, Dale. gracias. Profe, pero una pregunta, tengo una pregunta de eso. Sí. ¿Pero no te pide que tiene que ser menor o igual a 0? Ah, no, mayor. Recién lo veo. Yo copié más, nada. Perdón, por favor. Dale. Marcos, dime. Ahí no tendría ni ínfimo ni supremo. Exacto. Matías. Tenía una pregunta, si un conjunto tiene solamente dos elementos, o sea, 2 puntos, ahí, o sea, si tengo que definir supremo e ínfimo, depende de cómo están situados en la recta real, o sea, ponerle menos pi sobre 2 y pi sobre 2 son los dos únicos puntos, digo, pi sobre 2 es supremo y es máximo, y menos pi sobre 2 es ínfimo y es mínimo. Sí. Ah, ok, bien, gracias. De nada. Bueno, vamos a liquidar por acá y seguimos la clase que el jueves, ¿sí? Entonces, de deberes les dejo repasar la parte teórica de todo esto para que podamos encarar un poco mejor, ¿sí? Pasamos ya directo al 5 y todas esas cosas. Un consejo para la raíz de 3, demostrar que intenté y no me salió bien. ¿Cuál? El 1. El 1, raíz de 3 que no es racional. Hay un Algo- PDF que lo explica. Ok. Si querés, fíjate que está en el EVA, hay un PDF. Y también hay una Gracias. clase en OpenFink si te sirve. Para la raíz de 2, pero cuando llega a raíz de 3 no me explica. Es lo mismo. Sí, pero claro, pero cambia. La demostración me pero- sale incómodo. O sea, el tema es el siguiente. Vos tenés... ¿Cómo es estas cosas? Vos si decís que raíz de 3 es igual a A sobre B, con A y B o primos, cuando le vas al cuadrado te queda 3 por B al cuadrado es igual a A al cuadrado. Entonces vos sabés que 3 divide... El tema acá es que es un poco de divisibilidad, entonces por eso no lo quise hacer. Pero entonces vos sabés que 3 divide A, o sea, A es múltiplo de 3. Entonces, cuando hago A, esto me queda 3 por A', y entonces, cuando le va al cuadrado, me queda A cuadrado es igual a 9 por A' al cuadrado. ¿Sí? Entonces, vengo acá, enchufo esto acá, me queda 3 por Claro, B. después busco que sea el contrario. Que sea con el B, que también se demuestra que sea múltiplo de 3. ¿Cómo? Después busco que B también sea múltiplo de 3. Claro. Para que se pueda anular. Claro, entonces 3 divide a B, pero habíamos dicho que A y B eran coprime. Entonces es absurdo. Muchas gracias, profe. Nos vemos. Dale, hasta luego. Gracias, chao. Chao, chao. O sea, si alguien no va a la clase siguiente o lo que sea, y se quiere quedar preguntándome algo, está todo bien. Profe, yo tengo una consulta. Sí. En la parte 1B. 1, En la parte... Sí, el 1B. Sí. Bueno, yo lo que hice ahí fue tipo hacer como una escala entre más 128 y menos 128 y busqué como un denominador. Y después al graficarlo también grafiqué el error. ¿Está bien eso? Sí. ¿Y cómo hallaste la aproximación por fracciones? Busqué como un denominador y me dio 1 más 128 raíz de 3 sobre 128. ¿Cómo?
Busqué tipo común denominador, hice raíz de 3 más 128 y menos 128. Claro, pero raíz de 3 es irracional. Ah, claro. No sé, me dijeron por ahí que había un PDF, no sé si... Sí, no lo vi todavía. Lo voy a ver y voy a ver si puedo. Porque hay una manera fácil que es lo que se llama el método de Newton, que es una manera de aproximar raíces, que es más, es la manera que utiliza la calculadora para encontrar ese tipo de aproximaciones, porque raíz de 3 siempre lo haces como una aproximación. Está, genial entonces. Gracias. Mirá, Bernardo hizo esto, está. Bueno. Además, ¿quiere preguntar algo? Bueno, nos vemos entonces. Hasta luego.